con esta palabra tan hermosa. Esta palabra no funciona. Ya, no funciona. Ahí, testigos de la cruz de Cristo. ¿Ya? Testigos de la cruz de Cristo. En el momento en que Jesús fue crucificado, había mucha gente, pero había algunos testigos un poco especiales que vamos a analizar. ¿Avanzamos? La crucifixión de nuestro Señor y Salvador es fundamental para la fe cristiana. ¿Ya? Podemos decir que con la esperanza de que podamos reflexionar un poco sobre el regalo maravilloso de lo que Jesús hizo por nosotros. Y vamos a enfocarnos en algunas personas que estuvieron involucradas dentro de la crucifixión. ¿Amén? Los involucrados, primero, los líderes religiosos. Después también estuvieron Nicodemo y José de Arimatea. También estuvieron los soldados. Estuvieron el discípulo amado Juan. Estuvo María Magdalena. Estuvo el centurión. Estuvo el ladrón o los ladrones, la multitud, y María, la madre de nuestro Señor. Y, por último, las mujeres que ayudaban a Jesús. Todas estas personas estuvieron involucradas de una u otra forma dentro de la crucifixión de Jesús. ¿Ya? Por lo tanto, esto vamos a comenzar por los líderes religiosos. En este tiempo en el cual nosotros ahora vivimos, muchas personas han enfrentado la crisis y han perdido su empleo, han tenido enfermedades, y han tenido que hacer un cambio grande en su vida. ¿Ya? Por lo tanto, en ese tiempo, cuando estaba la crucifixión, también hubo cambios. Y estos líderes, los principales sacerdotes, ¿ya? Los ancianos y los escribas, preocupados por los 3 años y medio que Jesús había predicado y enseñado la palabra de Dios, de una forma diferente a la que ellos siempre tenían. Por lo tanto, angustiados por el cambio que veían venir, los líderes religiosos concluyeron que aparece en Juan 11:48 y dice: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Hubo un temor dentro de sus vidas. Amén. Luego tenemos la multitud. Siempre cuando hay un acontecimiento, ¿qué es lo que hay? Multitud, se juntan. ¿Ah? Hoy día nosotros vemos un impacto, un choque o algo, se juntan un montón de personas a mirar. Pero esta multitud había llegado por otro motivo. ¿Ya? El motivo era por los milagros que Jesús había llevado a cabo en aquel tiempo. ¿Ya? Pero la gente hablaba, también tenía sus propios comentarios como afirmación de que era el Hijo de Dios, y las palabras de ellos distorsionaron como la amenaza de que destruiría el templo, lo que decíamos anteriormente. ¿Ya? Los líderes religiosos se sintieron que él era una amenaza a su autoridad y tomaron su muerte en secreto para no despertar sospechas. Todos conocemos la historia y todos sabemos cómo se fue desarrollando. Sin embargo, y a pesar de la influencia y el poder que tenían estos líderes religiosos, ¿ya? Todo le pertenecía a un supremo juez. ¿Ya? Y quien permitió que un débil tribunal, ¿ya? Crucificara no simplemente a un hombre famoso, sino a la única persona que tenía el poder para liberar a la humanidad de las ataduras del pecado y de la muerte. En este caso, Jesucristo. ¿Ya? No hubo que, y también para que se cumpliese lo que aparecía en Isaías, ¿ya? Para que se cumpliese la palabra de Dios. Tenemos otro que es el centurión. ¿Ya? El centurión, al ejecutar a una persona, para él el trabajo lo hacía un oficial romano, ¿ya? Alguien que tenía distinción dentro de la milicia de los romanos, ¿ya? Era un honor, imagínense, era un honor para ellos, el centurión era un honor
poder hacer estas atrocidades, ¿ya? El valeroso, el guerrero, el a cargo de 100 valientes soldados, ¿ya? Entrenado para defender el imperio romano. Pero el Señor Jesús no era como los otros criminales, y todos sabemos, ¿ah? Que nosotros podemos ver lo que él había visto. Desnudo, azotado, ensangrentado, el Hijo del Hombre no había luchado por su vida como los otros. Sabemos de que cuando hay alguien que van a tomar preso o van a tomar detenido, lo primero que hace es luchar por su vida. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Jesús, como decía, fue llevado como un cordero al matadero. El cordero no hace absolutamente nada cuando usted lo va a matar, ¿ya? El cordero, lo único que hace cuando usted le entierra el cuchillo es que le corren lágrimas de sus ojos, ¿ya? Si alguien lo ha visto, es rico el cordero, no hay nada que decir. Pero sí le digo de que su muerte es muy triste, porque cuando usted lo ve, él no brama, porque a diferencia del cerdo, cuando usted le entierra el cuchillo es un griterío del cerdo, pero este no hace absolutamente nada más que correr lágrimas por sus ojos. Es impresionante verlo, ¿ya? Yo vi muchos y sé cómo es, ¿ya? Lo que se siente. Pero el Señor Jesús, ya lo dijimos, cuando el Señor Jesús finalmente dio un grito con el último aliento que le quedaba en Lucas 23:46 y la tierra comenzó a temblar, algo pareció cambiar en el corazón y mente del centurión. Este hombre tan orgulloso, tan, ¿cómo podríamos decirlo? Tan fuerte que a lo mejor se sentía, ¿ya? Lo único que pudo decir en ese momento, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué pasó en el corazón de ese hombre valeroso y orgulloso? Solo Dios sabe lo que pasó dentro de su vida, ¿cierto? Nosotros conocemos parte de la historia, pero estar dentro de su corazón nunca vamos a poder estar. Pero sí que él, sintiéndose tan orgulloso y tan como era el pueblo romano en aquel tiempo, cuando nosotros vemos las películas, que no es ni la mitad de lo que ellos eran, ¿ya? Él, ese orgullo y todo lo que estaba dentro de sí, fue cambiado al momento de que Jesús expiró en la cruz del Calvario. Los otros que están son los soldados, que también acompañaban a este centurión, ¿ya? Primero azotaron a Jesús, luego se burlaron, le llamaron rey de los judíos, ¿ya? Poniéndole una corona de espina puntiaguda y vistiendo de púrpura del color de la realeza. Finalmente lo clavaron en una cruz, mientras Jesús colgaba delante de ellos, partieron sus vestidos y dejaron el manto porque era valioso para ellos. Luego echaron suerte, el cual revela un corazón insensible y endurecido de las cosas divinas. Estos soldados, endurecidos su corazón, lo único que querían era seguir burlándose aún después de la muerte, ¿ya? Las señales, insensibles al más profundo sentimiento en su entorno, los soldados demostraron sin proponérselo su necesidad de un Salvador para que volvieran a ser verdaderos seres humanos. Cristo era el único que podía restaurar en ellos la imagen y semejanza de Dios misericordioso y dador de vida. También no conocemos si estos soldados, así como el centurión, después de burlarse, después de rifar, después de mofarse delante de él, de enterrarle la lanza, de todo lo que hicieron, si hay alguno de ellos que a lo mejor haya sentido lo que sintió también el centurión. Más adelante tenemos a otra persona, María Magdalena, ¿ya? Ella observó la crucifixión desde lejos, ¿ya? ¿Qué significaría la crucifixión para ella ahora que Jesús había muerto? Si nosotros conocemos a María Magdalena, había estado poseída por 7 demonios, es difícil imaginar la condición espiritual al ser juzgada tan mal y tenía que vivir marginada del resto de la sociedad, ¿ya? Cuando
antes que se encontrara con Jesús. Jesús le había dado a María una nueva vida. De ser una mujer marginada por la sociedad, pasó a ser parte de un grupo de acompañantes de Cristo en los viajes que él hacía, enseñando y sanando a las personas. Y esto aparece también en Lucas 8, 1 y 2. A los espectadores que se encontraban frente a la cruz pueden haber pensado que María se había dejado engañar por las palabras de un lunático, de un hombre que se creía Dios. Pero Jesús estaba probando que era realmente el Hijo de Dios. Solo 3 días después, él volvería y pediría a María Magdalena que le acompañara una vez más, compartiendo el milagro de la nueva vida, libre ella ya de las garras de la humanidad. ¿Ya? Cuando Dios llama, también restaura. ¿Ya? No solamente los deja ahí. En ese tiempo, para María Magdalena, que se había acabado con la muerte de Jesucristo, a lo mejor ella sintió que ya Dios no iba a estar más con ella, que Jesús ya no iba a estar más con ella, y es por eso que él vuelve a sanar el corazón de María Magdalena y le pide: acompáñame una vez más, cuando ya él había resucitado. Le demostró su amor y que él siempre iba a estar en cada uno de nosotros. Y también tiene que ver un poco con la reconstrucción de nuestro templo interior. El templo de ellas se le había destruido. En ese momento, el templo que ellos le tenían a Dios se había destruido, su corazón se había partido, su corazón se había destruido totalmente. Sin embargo, cuando aparece Jesucristo nuevamente en la vida de María Magdalena, restaura ese corazón, restaura ese templo que estaba en aquella persona. Las otras que estaban son las mujeres que ayudaban a Jesús. Todos las conocemos. Entre los muchos seguidores del Señor Jesucristo había un grupo de mujeres fieles que acompañaban al Señor hasta el final, algunas de las cuales ayudaban económicamente al ministerio del Señor. No se habla mucho de ellas, pero sabemos que habían, y estas mujeres también estuvieron presentes en la muerte y crucifixión de Jesús. Y proseguimos con María, la Madre del Señor. La primera preocupación de una madre es proteger al hijo. Ya, las mujeres sabemos y conocemos que las mujeres lo primero que hacen es la protección de cada uno de sus hijos. ¿Ya? Y es difícil imaginar cómo ella pudo soportar la crucifixión de su propio hijo. Pero a diferencia de los que estaban allí para ver el espectáculo de su muerte, o incluso de quienes habían amado al Maestro, María lo había llevado en su vientre y experimentado el gozo de mecerlo entre sus brazos. No solamente de mecerlo, sino criarlo, y hasta la edad en cuanto él partió al templo del Señor. Tal vez esos recuerdos de su bebé envuelto en pañales la sostenían, ahora que debían enfrentar el verlo con una ropa mortuoria. Pero lo que era más importante, que podía confiar en las promesas del Todopoderoso. Sabemos de que María sabía ya lo que iba a suceder. Ella siempre estuvo, yo hace mucho tiempo atrás hablé un poco acerca de María, y María siempre se estaba lejos de las personas, siempre estaba escuchando y atesorando en su corazón, porque ella sabía, a través de lo que el Espíritu de Dios le había revelado, que su hijo iba a morir. Ella sabía eso, ella estaba como preparada desde ya, antes, pero aún así, al verse enfrentada, sus sentimientos también pueden haberse sentido complicado para una madre ver morir a su hijo. Hay palabras en la vida para cualquier persona que fallece, pero no hay palabras para poder expresar cuando un hijo muere. Es muy difícil, no existen palabras para poder calmar el dolor de las personas cuando un hijo fallece. Pero ella sabía, desde que era muy joven, que su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y eso aparece en Lucas 1:50. María estaba al tanto de esas cosas porque el Espíritu de Dios se lo había revelado. Por último, otro más, tenemos al discípulo amado, Juan. Ya, la última instrucción de Jesús antes de la resurrección
fue dirigida a María y a su discípulo amado. El doble mandato: mujer, he ahí tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí tu madre. Fue una orden que simboliza el nuevo lugar de los creyentes en su reino, en Juan 19, 26, 27. La declaración era también una afirmación de perdón y compasión. Juan, al igual que los otros discípulos, había abandonado a su maestro en el Getsemaní, pero solo él regresó para presenciar el sacrificio de Cristo. Y sigue haciendo esto con todos los que vienen al Calvario. Se refiere a Juan y a cada uno de nosotros, quienes están dispuestos a ponerse al pie de la cruz y aceptar su voluntad para sus vidas. Pueden, al igual que Juan, experimentar las incontables bendiciones que dan generosamente esas manos perforadas por los clavos. Todos sabemos lo que Dios entrega a través de su Hijo Jesucristo a nuestra vida y todo aquel que quiera allegarse o venir a los pies de Cristo. ¿Amén? Y por otro tenemos el ladrón. ¿Ya? Viendo cómo marchaba Jesús en su muerte en el Gólgota y la multitud que iba detrás de él, en un primer momento se unió a los que se burlaban de Jesús, el ladrón. ¿Ya? Va, tú que derribabas el templo en 3 días, lo reedifica, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Ya? Y sabemos que habían 2 ladrones, cada uno con su pensamiento. En medio de la ceguera del mundo, la revelación de Dios vino a un criminal colgado en una cruz. El hombre era realmente el Mesías, el Rey, el Salvador, el Señor. El ladrón fue tocado con Cristo y sus ojos fueron abiertos. Conocemos la historia, que uno lo trató mal y el otro simplemente reconoció la supremacía de Jesús. ¿Ya? Mientras que los discípulos de Jesús habían perdido la esperanza, sin entender su misión, este delincuente entendió que su reino no era de este mundo y que su muerte de alguna manera sería parte del triunfo de Jesús. Y por último tenemos a Nicodemo y José de Arimatea. Muy a menudo los amigos de toda la vida son aquellos que comparten un pasado de errores similares y un testimonio de redención común. Nicodemo y José de Arimatea eran posiblemente 2 hombres así. ¿Ya? Cuando cada uno escuchó a Jesús enseñar algo profundo dentro de ellos, le dio un testimonio de su origen celestial. Ellos eran conocedores de la palabra de Dios. Ellos sabían lo que Jesús estaba hablando. Pero aún así, había una multitud del lado de ellos y ellos no podían seguirlos a los demás, sino que seguir a Cristo, sino seguir a los demás, porque podía ser muy mal visto. ¿Ya? Él hablaba como alguien de autoridad, lleno de gracia y de verdad, satisfaciendo la sed profunda que había en ellos. Pero al mismo tiempo había un dilema, y ese es el gran dilema que tenían estas 2 personas. Otros amigos influyentes de ellos criticaban al hacedor de milagros y satanizaban a quienes lo seguían. Así que al parecer los 2 decidieron guardarse sus opiniones y optar por la seguridad de la aprobación de sus amigos. En Juan 19, 38 y 39. ¿Ya? Ellos, en vez de seguir a Cristo, siguieron a los que estaban a su alrededor, porque a lo mejor se sintieron que los otros eran muchos más, eran más fuertes, el temor, pero sin embargo guardaron dentro de su ser las palabras de Jesús. ¿Ya? ¿Y cómo lo demostraron? Después que Jesús fue retirado de la cruz, José y Nicodemo, movidos por amor, vivieron su muerte. ¿Ya? De una forma ellos demostraron lo que había quedado dentro de su ser, dentro de su corazón. No aceptaron a Cristo en ese momento, pero sí dentro de su corazón, cuando él ya había fallecido, su corazón fue compungido y pudieron ellos pensar un poco más allá. Y pensaron que
pidiendo el cuerpo, ya podían redimir el dolor que a lo mejor tenían dentro de su ser. ¿Ya? No lo sabemos muy específicamente, porque el corazón solo lo conoce Dios. Nosotros vemos las personas, pero el corazón lo conoce Dios. Es una relación íntima entre Dios y los hombres. El corazón es el que nos mueve a cada uno de nosotros. Ese corazón solamente tiene entrada Jesús, el Hijo de Dios. Para concluir, a pesar en las personas presentes en el día de la muerte y crucifixión de Jesús, consideremos que podemos vernos reflejados en cada una de ellas, para bien o para mal, aunque las actitudes de algunas son más deseables que las otras. Podemos ver que nuestros corazones, no están siempre en el lugar que deben estar. Nosotros también tenemos altos y bajos, nosotros también tenemos problemas, nosotros a veces también le damos la espalda a Jesús en algunos momentos de nuestra vida. Nosotros también nos comportamos como cada uno de las personas que estuvieron en la cruz en ese día. De una u otra forma, como dice, de una u otra forma nosotros nos hacemos presentes en esta gran crucifixión que pasó Jesús por cada uno de nosotros. Pero cualquiera que sea nuestra situación, hay esperanza para acercarse a aquel que es poderoso, para hacer abundantemente más de lo que somos capaces de pedir o entender. En Efesios 3:20 aparece, y cuando nos arrepentimos y tomamos nuestra cruz, a Jesús seguimos. Amén. Sabemos de que Jesús dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros podemos hacer. Cuando nos vemos enfrentados a alguna de estas situaciones, o alguno nos podemos ver reflejados en cada uno de los que estuvieron en la cruz de Cristo, sabemos que tenemos a Jesús que está dispuesto a recibirnos una vez más y a poder dar y entregar nuestro corazón para que Él nos moldee de una u otra forma. Amén. Vamos a orar y luego pasaremos a lo que es la Santa Cena. Amén. Buen Dios, te damos gracias por tu palabra que nos recuerda una vez más cada una de estas personas que estuvieron frente a cuando fuiste crucificado. Pero Señor, tú sabes que hoy celebramos la resurrección tuya. Sabemos que tú estás en medio nuestro. Sabemos que tú resucitaste, que tú te presentaste, Señor, ante los discípulos para restaurar también sus corazones. Restaura también nuestras vidas, restaura también nuestros corazones y ayúdanos cada día a poder sentir tu presencia, a poder gozarnos, Señor, el estar frente a ti. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque sabemos que tú vives y reinas por siempre y por toda la vida. Te damos la honra, la gloria y la alabanza y te pedimos que te quedes con nosotros, Señor. Tu palabra dice que Jesús en los últimos momentos cenó con sus amigos. Nosotros somos sus amigos. Nosotros somos parte de esa amistad y somos parte de la familia de Dios. Y hoy también cenaremos con Él. Estaremos con Él en esta última cena, Señor. Y esta cena que representa, Señor, la muerte y la resurrección de Cristo, es la que vamos a pasar en estos momentos. Queremos, Señor, que tú hables a nuestras vidas, queremos que tú llegues a lo más profundo de nuestros corazones y que podamos sentir, Señor, de que tú eres nuestro Dios y de que tú eres el que nos ayuda siempre y en cada momento. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Tuya es la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.